muchísimas gracias por permitirnos hacer esta pausa y le preguntaba antes del corte, todavía a 4 días de la elección vemos un enfrentamiento entre Ricardo Anaya y el gobierno federal, un enfrentamiento incluso legal. ¿Cuál es la importancia de pelearse por este segundo lugar? Pues mira, en realidad el pleito fue desde el año pasado, claro. a raíz de la elección del Estado de México y de Coahuila. Ahí empezó el pleito porque la relación entre Anaya y el gobierno era buena. Ya había acuerdos, había respeto, había diálogo, pero ahí se rompió y empezó a escalar la guerra de acusaciones, evidentemente, de que el frente encabezado por Anaya le tiró al fiscal que querían poner como fiscal de la República, a Raúl Cervantes, y luego las acusaciones contra Anaya, que sí le pegaron. Claro. Entonces esta guerra es una variable que va a ser importante para explicar lo que parece que va a ocurrir, el triunfo holgado de López Obrador. No es lo único que lo explica, desde luego hay muchas cosas, pero esto va a ser una variable que no estaba en otras elecciones, que siempre había como una especie de acuerdo, de entendimiento entre el PRI y el PAN, de que quien fuera en segundo lugar, pues el otro le echaba la mano para vencer a la izquierda. Pues ahora algo de lo que contribuye al triunfo de López Obrador, si es que se confirma, será justamente este pleito, que fue por a mí me parece una tontería, que era pues la elección del Estado de México y Coahuila. Y no porque el PAN estuviera compitiendo en el Estado de México, porque ahí quedó en cuarto lugar. Pero en fin, ahí hubo diferencias, ahí hubo acusaciones y demás, y luego Coahuila, que el PAN sí consideraba que lo había ganado, y el PRI se impuso. Recordemos que hubo ahí muchas dudas y muchas acusaciones y denuncias, pero ahí empezó la guerra entre ellos dos. Y ha llegado a tal nivel, a nivel personal, legal, de denuncias, del uso faccioso de la PGR por parte del PRI o del gobierno para pegarle a Anaya, y sí le pegaron, o sea, sí le afectó en las encuestas, sí le quitó la posibilidad de poder competir, y esos votos, en lugar de irse con José Antonio Meade, que eso era lo que se buscaba, se fueron con López Obrador. Claro. Entonces hicieron daño mutuamente y le dejaron el campo libre a López Obrador, e incluso le dieron una mayor ventaja de la que tenía. Claro. Entonces sí es un factor de explicación, desde luego. ¿Quién queda en segundo o en tercero? Pues el pleito ha seguido porque siguen con la esperanza de que el segundo lugar reciba el voto estratégico en contra de López Obrador, pero eso creo que no va a ocurrir, porque ni es suficiente ese voto, y además se va a dividir algunos con José Antonio Meade y otros con Anaya, y a final de cuentas no creo que vaya a permitir que alguno de los dos pueda competir cercanamente con López Obrador, porque no va a recibir todo ese voto estratégico, sino que se van a quedar divididos. Se va a fraccionar, Lupita. Doctor José Antonio Crespo, muy buenas noches, lo saluda con gusto Lupita García Girón, y hablando precisamente de actuación del gobierno, precisamente ayer hablábamos acerca de la actuación que tuvo el INE y el Tribunal Electoral durante este proceso electoral. ¿Qué opinión merece al respecto? Bueno, el INE a mí me parece que ha tenido, digamos, una posición un poco débil en el sentido de aplicar la ley, de aplicar las sanciones correspondientes. No es que haya hecho mal el trabajo en general de organización, que creo que saldrá bien, pero a la hora de tomar ciertas decisiones sobre infracciones de los partidos y demás, y no hablo solo de este proceso, sino en general, creo que debía de aplicar mayores sanciones, más firmes de las que están previstas por la ley, pero creo que su actuación no ha estado mal. En cambio, el Tribunal Electoral sí ha mostrado decisiones muy sesgadas en favor del PRI, también desde el año pasado. Lo de Coahuila me parece a mí que habían todas las condiciones para la anulación y no lo anularon. Y luego, sobre todo, haber permitido que el Bronco participara en esta elección cuando claramente no había reunido las condiciones que exige la ley, fue pasarse por encima de la ley, con alguna indicación política de dividir el voto, supuestamente el voto antipriista. Al final de cuentas eso tampoco resultó, pero el tribunal se vio ahí muy mal, perdió la poca credibilidad que le quedaba. El tribunal también validó las tarjetas rosas que se usaron en el PRI, que se siguen usando en este proceso, cuando la ley claramente lo prohíbe. Entonces el tribunal se ha pasado la ley por arriba, completamente, más bien ha pasado por arriba de la ley cuantas veces necesita por condiciones políticas o indicaciones políticas, y con lo cual ha perdido fuertemente su credibilidad. Hablo no de la institución, sino de este conjunto de magistrados, el que
surgió hace más o menos como un año, más año y pico, ¿no? Ajá, estos 4 magistrados que han sido 7. severamente cuestionados. Doctor, en un proceso electoral en el que se han registrado 543 agresiones contra políticos, 130 asesinados, entre ellos 48 que eran precandidatos o ya candidatos a un puesto de elección popular, ¿qué nos quedan a deber las autoridades, los partidos políticos, pero también los propios políticos a los ciudadanos? No, yo creo que no es una cuestión, porque no son asesinatos políticos, no son los partidos que se estén asesinando entre ellos, es el crimen organizado, claramente. Entonces, ahí el problema más bien es de tipo de seguridad, y son las autoridades, en todo caso, las relacionadas no con lo electoral, sino con la seguridad, las que no están haciendo bien su trabajo. Pero bueno, es porque el problema de seguridad y del narcotráfico y crimen organizado está desbordado desde hace 12 años ya prácticamente, ¿no? Claro. No, son asesinatos que hace el crimen organizado de candidatos que por alguna razón no les son confiables, no tienen vínculos con ellos. Los cárteles están buscando candidatos que les sean afines o que tengan eventualmente algún trato con ellos para permitirles seguir operando en su plaza, para que se hagan de la vista gorda, para que incluso metan quizá alguno de sus gentes dentro de la estructura de la alcaldía respectiva, para poder seguir operando, ¿no? Y cuando no ven que algún candidato que pudiera ganar está en esas condiciones, pues lo matan. Claro. Entonces es un grave problema. No es la primera vez que ocurre. En otras elecciones sistemáticamente ocurren estos asesinatos. Sí. O amenazas de candidatos. También de pronto algunos candidatos dicen, no, pues yo me salgo. Quiere decir que ya recibieron alguna amenaza y entonces mejor se salen antes de que los maten. Es un problema que está vinculado con el problema de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico y de la falta de control que hemos visto en los últimos 12 años, claro, sobre todo. Doctor, por último, aprovechando su experiencia de análisis político y sobre todo ha presenciado pues estos comicios del 2000, ¿no? La alternancia, el 2006, una elección tan cuestionada, el 2012, el regreso del PRI, pues ¿qué visualiza para México el próximo, no el 1 de julio, sino el 2 de julio, el día después? Sí, pues vamos a ver qué sucede, porque hay mucha incertidumbre. Con López Obrador, desde mi punto de vista, no se sabe qué es lo que va a pasar. Hay, por un lado, mucha esperanza de sus seguidores de que realmente va a cambiar el país de manera definitiva, de manera estructural. Él ofrece prácticamente una utopía que muchos de sus seguidores y votantes la creen firmemente, de que sí la va a cumplir. Yo creo que está muy difícil de cumplir, desde luego. Pero por otro lado hay temores también en el sentido de que pueda alterar la economía para mal, o sea, afectándola, generando distorsiones. Y otros también temen de que el poder que pueda recibir, que puede ser bastante amplio, pueda ser utilizado no para continuar la democratización, sino para reconcentrar el poder en la presidencia. Y eso afectaría el proceso democrático o sería una regresión. No sé yo bien qué va a hacer, ¿no? Para mí es una incógnita porque tiene mensajes muy distintos. Hay una ambigüedad en los mensajes que él manda y de sus voceros también que hemos visto estos meses, donde son voceros tan distintos que algunos son de izquierda, de izquierda muy fuerte, sí, de izquierda muy dura, y otros son pues del yunque o casi del yunque, del panismo más tradicional. Entonces otros son neoliberales, otros son como cercanos a los empresarios. Entonces te dicen discursos muy distintos. ¿Cuál de esos va a seguir López Obrador? No lo sé, porque él mismo también manda mensajes ambiguos. ¿Cuáles van a ser los asesores a los que les va a hacer caso? ¿La ultraderecha o la ultraizquierda? ¿O los neoliberales o los del centro? ¿O los priistas tradicionales que también hay con él? ¿A quién le va a hacer caso? No lo sé. Entonces para mí es una gran incógnita. Muy bien, doctor José Antonio Crespo, pues le agradecemos este análisis, esperamos poder platicar con usted la próxima semana, pues precisamente para ver ahora sí qué pasará después del día D, digámoslo así. Perfecto, como no, con mucho gusto.